Queremos, como cada día, de inmediato pasar con los titulares que nos acompañan en esta jornada de miércoles 28 de agosto. La economía dominicana registró un crecimiento de un 4.8% en julio de 2024. Es una cuasi normalización de lo que había sido el crecimiento de la economía dominicana en el periodo previo a la pandemia. Mire si ha hecho daño todo este proceso, tanto de pandemia como de decisiones tomadas a la luz y la sombra de la pandemia, que el tiempo que tarda, señores, una economía virtualmente sana en muchos aspectos para volver a los niveles de crecimiento previos. 4.8, un crecimiento interanual de 5% los primeros 7 meses, según informa el Banco Central de la República Dominicana. Toda esta data, obviamente, deberá ser luego cotejada y ser explicada por sectores, ser explicada por cada uno de los fenómenos que van componiendo este cálculo macro. La economía dominicana igual tiene muchos aspectos que deberá solucionar, como es su alto grado de informalidad, su bajo nivel de salarios, sus índices de productividad que pueden mejorar, el rendimiento, pero sobre todo la capacitación de sus recursos humanos. Como han dicho muchos educadores y rectores universitarios, debemos pasar a ser un país de técnicos e ingenieros, manteniendo el buen nivel que tenemos, por supuesto, en muchas otras áreas de las carreras de las humanidades, de las ciencias aplicadas, entre muchos otros campos importantes. El partido La Fuerza del Pueblo planteó al gobierno declarar en emergencia el sector eléctrico. El partido opositor La Fuerza del Pueblo propuso ayer lunes al gobierno del presidente Luis Abinader que declare en emergencia el sector eléctrico ante la alarmante situación de las interrupciones del servicio eléctrico que están afectando a toda la población. Una jueza estuvo ratificando la prisión preventiva a un hijo de Sonia Mateo que está imputado por ser parte de una red de tráfico de drogas, supuestamente. La Oficina de Atención Permanente ratificó la prisión preventiva por 3 meses más al citado Rafael José de la Rosa Mateo, hijo de la ex senadora de la provincia fronteriza de Dajabón, acusado de ser un líder de una red criminal dedicada a traficar con drogas desde la frontera hasta Santiago. Ese es un hecho, pues, y por el cual deberá responder su responsabilidad individual. Citar a veces a Sonia es un poco injusto. De verdad que si lo hubiera visto antes me reservo tal vez la mención, pero es evidente que hay que prestarle atención a estos casos, sobre todo por gente que ha usado muchas veces el privilegio familiar o político a su favor, siempre y cuando se le puedan demostrar en buen derecho estas acusaciones. Asistencia al primer día de clases fue de un 83%, según informó el Ministerio de Educación. La Regional 08 de Santiago tuvo el mayor porcentaje de asistencia. Hay que darle seguimiento a estas estadísticas. Estaremos muy pronto con el Ministerio de Educación interpelando de manera directa, escuchando, aprendiendo, pero sobre todo viendo de cerca lo que informa este ministerio sobre su actuación y la dirección de recursos tan importantes que genera y que tiene. El presidente Luis Abinader será el principal orador de la 27ª Conferencia Anual del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que se va a celebrar el próximo 5 de septiembre en Washington, D.C. Esta conferencia, organizada por precisamente la CAF, estará organizada junto al Diálogo Interamericano y la Organización de Estados Americanos, donde el presidente Luis Abinader, además de invitado, es un orador central. Qué bien. A nivel internacional, la policía haitiana y agentes kenianos llevan a cabo una operación en una zona de las que estaba bajo el control territorial de Barbecue y su pandilla. En el operativo, en el que intervienen más de 15 vehículos blindados y cuyo objetivo es desalojar a la coalición de bandas Vivre Ensemble, que es la que lidera Barbecue, al menos 3 agentes haitianos resultaron heridos con carácter leve. Fíjese que no se suele contabilizar en este tipo de operaciones las bajas o los heridos, obviamente, que hay del otro lado. Por eso yo insisto en que hay hace rato una contabilidad no oficial de víctimas de bajas, sobre todo de las pandillas. El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y candidato a la presidencia una vez más, aseguró que llegó a un acuerdo sobre el debate con Kamala Harris. Aseguró que llegó a un acuerdo con los demócratas para, tal y como estaba previsto, debatir con la vicepresidenta actual de los Estados Unidos y candidata demócrata a la presidencia a partir de enero del año venidero. El expresidente uruguayo Mujica sale del hospital, pero sigue estando frágil, según su médico, la doctora Raquel Panone. Dijo que el exmandatario, que tiene 89 años, no lo olviden, tuvo que ser internado luego de dificultades
para poder administrarle suero en su domicilio que venía recibiendo hace unos días y debió ser pues llevado al centro médico de salud. La Organización de las Naciones Unidas reportó 83 millones de personas con inseguridad alimentaria en América Latina. Más de 83 millones de personas tienen inseguridad alimentaria, según se dijo en el 10º Foro Regional de Alimentación Escolar para América Latina y el Caribe, donde pues evidentemente se tocan estas llagas de nuestro sector, de nuestra región continental. Estados Unidos identificó 21 casos de la llamada fiebre de Oropouche en viajeros que procedían de Cuba. Los casos fueron detectados en aeropuertos de Florida y un caso en Nueva York, 20 en la Florida y uno en Nueva York. Así que esto vamos a darle seguimiento a todos estos titulares generados a partir, ¿verdad?, de los hechos más importantes acontecidos en nuestro diario vivir, y por supuesto estaremos más adelante atentos a cuáles de estos temas también van a ser tocados por nuestros compañeros en sus comentarios. Y bueno, esto forma parte de la construcción cada día de esta revista informativa. Miren, señores, hay todo un debate suscitado alrededor del anuncio de la intención del ministro de Trabajo y del Ministerio de Trabajo llevar adelante un proceso de reforma en política laboral. Ayer dedicamos nuestro comentario a esto, lo decíamos y lo sostenemos, para que se tome en cuenta, obviamente, los impactos que cualquier tipo de política, no importa si está bien intencionada, puede generar en el tejido productivo. Algo de esto profundizó más adelante con otro ejemplo. Yo me enfoco en las MIPYMES, que son una parte muy importante del tejido productivo de la nación y al cual hay que seguir fortaleciendo, el cual necesita todavía su paquetazo, el cual necesita todavía su paquete de medidas favorables, y donde tarde o temprano deberá lograrse que toda la estructura de nuestro tejido comercial, de nuestro tejido económico, tenga las mismas condiciones, sea que se igualen hacia abajo o sea que se igualen hacia arriba. No podemos seguir teniendo un sistema de libre mercado basado en burbujas de actividad, donde se considera que una actividad es importante, primordial, y que por lo tanto necesita una serie de exenciones, de medidas y de incentivos, pero otras que igual emplean a los mismos dominicanos no las tienen, o no las necesitan aquellos que las tienen para medrar, porque ya han logrado imponerse como actividades económicas de una gran capacidad, o aquellas que no cuentan con esos incentivos, entonces los merecen, y sería entonces importante igualar hacia la baja. Es interesante que cuando uno demuestra y propone medidas de liberalización económica, quienes se oponen suelen ser los que más han defendido que algunas actividades tengan medidas de liberalización económica. Y luego ellos mismos te demuestran con sus datos, muchas veces ciertos y precisos, que esas medidas han sido importantes y que esas medidas han tenido un efecto, y yo no lo dudo, en lograr que el turismo, la industria y otras actividades neurálgicas pues hayan podido tener crecimiento en la República Dominicana. Yo lo que digo es, si funciona para estos rubros, vamos a aplicarlo para aquellos. A lo mejor nos está faltando esa liberalización, que claro está, pasa por un importante elemento de reforma, reconocer que si se tomaran esas políticas que liberan fuerzas productivas, que liberan fuerzas creativas, que permiten mejores condiciones de inversión y de trabajo y de desarrollo de empresas y de ideas y de poner en práctica emprendimientos, es evidente que tendría que el Estado también ponerse a tono con un cambio importante en la forma en la que hoy fiscaliza, en la que genera tributos. Tendría que generarse, por ejemplo, algún tipo de premio, puede ser temporal, gradual, a la formalización, a la oficialización de las personas físicas y jurídicas, y pasar de tener un porcentaje tan alto de participantes en nuestra economía de manera informal a tenerlos de manera formal, donde ya pueden entonces ser sujetos fiscales, pero también sujetos de crédito, donde pueden bancarizarse, donde pueden y deben pues participar también de la oferta que hace la banca en materia de capital, sobre todo para emprender, desarrollar, ampliar sus operaciones y sobre todo entrar en ese aprendizaje, mejorar las condiciones en las que el sistema tributario funciona, simplificarlo lo más completamente que se pueda, disminuir los tiempos y el gasto tributario, que para muchas empresas es insalvable. Uno de los mejores amigos de la informalidad es la complejidad del gasto y de la ejecución tributaria. Mientras más
pesado, duro, es ese laberinto y más costos le genera a empresas pequeñas. Es de alguna manera un incentivo a hacer las cosas de manera clandestina, de manera oculta, y esto evidentemente tendrá que mejorar. Ha dicho muchas veces el doctor Scuderi, es una palabra que recuerdo haberle tomado hace muchos años en una entrevista, que si se lograra a través de agentes intermediarios, precisamente económicos, ir formalizando estos grupos, irlos haciendo participar, así sea gradualmente, dándole un tiempo para ir ajustando sus operaciones y conseguir que los mismos sean arrastrados a la legalidad, al espacio de la formalidad, pues sin necesidad de una reforma fiscal, sin necesidad de nuevos tributos, sin necesidad de ampliación ni de base ni de tope de figuras que ya tenemos entre nuestros impuestos, pudiera perfectamente la presión fiscal aumentar. Él hablaba en ese momento creo que de 5 puntos. 5 puntos de presión fiscal en estos momentos es una cantidad de dinero enorme. Y esto no lo digo porque al Estado Dominicano le esté faltando necesariamente mucho dinero, que mucho tiene. Yo creo que lo que le falta es mucho control. Y lo que le falta es mucho dar esos pasos adelante que ya se han sugerido por el propio presidente de la República Dominicana hacia una eficientización del gasto. De manera que fíjense cómo está todo conectado. Nuestra reforma laboral pasa por intentar hacer justicia y hacer que los empleados, que los trabajadores dominicanos cuenten con las mejores condiciones, las más justas, pero también las más idóneas para integrarse al tejido productivo. Pero ese tejido productivo espera que como contraprestación de esas medidas que deberá cumplir cuando se adopten en consenso, entonces deberá pensarse también en la productividad de estos actores, esencialmente el caso de las MIPYMES. Y quiero centrarme y seguir concentrado en ellas porque son actores a los cuales le tomó mucho tiempo tal vez organizarse, a los que les ha tomado mucho tiempo tener una personería y como grupo, como bloque, poder negociar. Y todavía lo pueden hacer tal vez a través de sus grandes asociaciones de mayoristas, minoristas, boneros, empresas informales, y todavía seguirán teniendo un lastre, un atraso importante en relación al peso importante que otros sectores económicos logran en las negociaciones, en las mesas de negociación. La sociedad se organiza, es bueno que lo haga, por grupos de ocupación, por gremios o sindicatos o cualquiera que sean el tipo, la categoría de asociación. Una sociedad en democracia defiende no solo la expresión y difusión del pensamiento, sino la libertad de asociación, así como las libertades económicas son claves. Esas formas de agruparse para hacer defensa, ya sea de las libertades, de los derechos, de una serie de premisas, es también importante. El pueblo tiene derecho a hacer presión, reza una parte importante de la Constitución de Estados Unidos, y nosotros como país debemos aprender un poco de esto. Nunca hemos visto mal ni vemos pecaminoso que un sector, a veces por afortunado que pueda ser dentro del punto de vista tradicional de la economía, se organice y defienda intereses conjuntos. Lo que tienen que hacer los demás es aprender de esa lección y hacer lo mismo, y darle a entender a los sectores que toman decisiones el peso que conforma su actividad, para ser tomados en cuenta y para que a la hora de que se tomen decisiones de políticas públicas, no necesariamente acuerdos de aposento ni mucho menos, que ese lobismo sea lo más transparente posible. De ahí que en muchas naciones esta actividad, la lucha precisamente por grupos de interés, sea abierta, se haga de manera pública, porque siendo así, de alguna manera también se transparentiza en los apoyos políticos. Hemos citado muchos casos de países donde sus regiones agrícolas, donde sus regiones mineras o donde sus grupos de ocupación, sectores comerciales se defienden y logran imponer a través de un balance de cumplimiento. Esto es lo que nosotros cumplimos y aportamos, pero esto es lo que exigimos para que mejoren las condiciones en las que aportamos esto. Es un aprendizaje que debemos tener. La participación el día de ayer del ministro de Trabajo estuvo sobre todo caracterizada por la palabra consenso. Y hemos sido un país donde esta realidad, este término, este ejercicio de consensuar, hay que decir que hay que seguirlo perfeccionando. Nos ha faltado mucho, hay que seguir fortaleciendo temas que deberán ir superando el estadio de discusión partidista, y donde aun cuando se mantenga la discusión técnica, la discusión tal vez ideológica, donde se pueda mantener tal vez la discusión sobre los datos y sobre su interpretación, pues vayamos generando consensos, que siempre van a ser pocos, pero que sean sobre los temas más importantes. Eso es avance en cualquier nación, aquí en Canadá, en Suecia, donde quiera. Culminamos esta introducción del gobierno
de la mañana, gobierno de la Z101. Hoy es miércoles 28 de agosto, año 2024. Vamos a la pausa y al regreso, junto a nuestros compañeros de cabina, este gran equipo del gobierno de la mañana y la Z101, estaremos dando inicio, por supuesto, a nuestra ronda de comentarios en el gobierno de la mañana de la Z101. Llévatelo, Cundo.